Muy buenos días, mis queridos alumnos de tercer año del Colegio Elim. Hoy, martes 22 de septiembre, vamos a iniciar nuestra clase. Ustedes saben que a las 8:30, ¿qué es lo que ha sucedido? A ver, ¿alguien me dice? Hoy, 8:30, justo cuando estaba ingresando, ¿qué ha sucedido? ¿Qué se ha marcado? ¿Qué se ha establecido? Se ha establecido que van a tomar exámenes bimestrales y que vamos a exponer tal fecha. Muy bien, Jonathan, estás atento. No, me refiero ya, digamos, a nivel general, para todo el mundo, para todo esta parte del hemisferio. Que ya se tendría que presentar los trabajos el día No, sábado. no, para todo el hemisferio. O sea, ¿qué se ha dado el día de hoy? ¿Qué se ha Ese estado? de primavera. Muy bien, Xiomara Boyer, muy bien. Hoy oficialmente a las 8:30 de la mañana comenzó la estación de la primavera. La ¿Por qué, estación de profe? ¿No la es mañana? primavera. No, es 22 a las 8:30. Muchos dicen el 23, pero en el calendario se ha establecido que hoy, 22 de septiembre, 8:30 de la mañana, comienza la estación de primavera. Justo cuando comienza su clase, profe. Por supuesto, tiene que ser así, por eso yo ya también tengo algo más fresco, ¿no? Algo más así activo, porque la Pero, primavera profe, es eso. Pues. hace frío. Después de un crudo invierno, claro, en Lima, mis queridos alumnos, no se nota mucho, escúchame, no se nota mucho las estaciones. Aunque sí ligeramente, por ejemplo, en estos días ya comenzó a hacer un poco de sol, ¿verdad? Comparado con julio, agosto, que la neblina estaba allí, pero ya, por ejemplo. ¿Por qué? Porque escúchame bien, está cambiando ya la posición, está rotando la Tierra. ¿Cuántos días, para llegar nuevamente al punto, cuántos días demora en rotar la Tierra? Estamos haciendo clase de geografía. ¿Un año? Un año. 365 días. Muy bien, 365 365 días. días. Se encarga de rotar, mira, ve. Por eso, que en Europa, por ejemplo, en estos días, están en un verano fabuloso. Se están yendo a las playas, se están disfrutando del día de campo, etc. Mientras que nosotros estamos congelándonos. Pero en enero, febrero, marzo, nosotros estamos con el calor, playita, tus heladitos, tu gaseosa helada, tu refresco helado, mientras que en Europa están con un frío. Pero ojo, el clima, especialmente de Lima y el Callao, es diferente, mis queridos amigos. Por ejemplo, aquí no se da pues el crudo invierno que se dan en otras ciudades del mundo. El crudo invierno en otras ciudades baja bajo cero, valga la redundancia. Si el agua se congela a 0 grados, pues en otros países bajan hasta 5, 4, 3 grados bajo cero. Por eso que todas esas casas, principalmente Europa, Estados Unidos, ¿no? Tienen calefacción en sus casas, porque la gente se congelaría. O tienen, de ahí aparece pues el famoso adorno, que acá los guachafos, nosotros en nuestra casa construimos una chimenea, ¿no? ¿Para qué vamos a construir chimenea? No, pero él dice, no, la chimenea tiene un sentido, justamente cuando todavía no existía la calefacción. ¿Para qué entre Santa Claus? Claro, no existía pues ahí también vamos a hablar eso. Por ejemplo, la calefacción, pues hacían su chimenea en su sala, ¿no? Y ahí ponían las maderas y ardía y calentaba. Porque el invierno era crudo. Nosotros no. Nuestro invierno máximo llega a 13, 14 grados. Imagínense, no es nada. Pues, Pero, profe, con... hubo una vez que bajó bastante. Pero no llegamos pues a como llega Europa, como llega Estados Unidos con una nieve, ¿no? Acá nunca ha nevado, por así para decir, ¿no? Nunca. Algún día ya ahí sí ya se acaba el mundo. Pero todavía. Pero la temperatura es entre 12 una vez bajó. Uchi, la gente comenzaba, pues no decía, que se morían de frío. No. 13, 14. Y el verano tampoco no es muy caluroso en Lima. Por ejemplo, dice que Lima tiene el clima mejor de todo el mundo. ¿Que sí? Claro, ¿por qué? Te digo, porque el verano en Europa o en Estados Unidos llega a veces hasta 40 grados. ¿Ya te imaginas 40 grados? ¿No ves la gente cómo están metiéndose en el verano en las piletas? Porque el calor es tremendo.
En Acá Chile también llegan así, profe. muy bien, Verónica, claro. ¿Por qué? Porque está al extremo sur. De Argentina, Chile, las temperaturas Profe, son hubo hace un altísimas. tiempo que Chile comenzó a tener nieve. Claro, por eso, bien, hay algunas regiones que sí se dan. Acá en el Perú también algunas regiones nieva, por ejemplo en la sierra, principalmente, ¿no? Pero tienes que tener altitud y ese es otro, obedece a otro. Pero estoy hablando de Lima específicamente, ¿no? Como tal. Entonces, miren, chicos, por eso que todo extranjero que viene a Lima se acostumbra, pues, se queda en el Perú, o se queda en Lima especialmente, porque su temperatura es el ideal, ¿no? En cambio, por si en otras tienes que ponerte bufanda, tienes que ponerte pues esas casacas de esquimal, ¿no? Ponerte acá tus orejeras para que no se te congele. Imagina, acá nunca había visto, a lo sumo pues una casaca y listo, ¿no? O en el verano pues acá máximo, una vez llegamos a 30, 29 grados, es poquísimo, a lo que llegan otros en otro, máximo el verano de acá es entre 25, 26 grados, uf, y nos estamos sofocando. Bien, a todo eso, hoy día entonces oficialmente comienza la primavera. La primavera también le dicen, es el mes del amor, perdón, es la estación del amor, ¿no? Porque las parejitas recurren a los parques, las flores comienzan a salir, el solcito Sí, pero nadie medianamente. sale por lo que estamos viviendo. Pero lo estoy comentando en lo que era pues lo normal. Ahora estamos pues viviendo una situación anormal, porque esto no es, pues estoy hablando, pero sí, por ejemplo, los animalitos, los insectos, las plantitas, todos están haciendo su vida normal en ese aspecto. Solo que por la pandemia nosotros no podemos. Muy bien, y hablando de ello, entonces el día de hoy vamos a desarrollar con lo que nos convoca. La literatura del siglo XX, seguimos con el siglo XX porque ya cuando hemos visto la generación del 27 pertenece al siglo XX, ahora vamos a estudiar a otro literato reconocido español, también del siglo XX, conocido como José Cela, Camilo José Cela, y su obra La Colmena, Bien, a ver, y ahí está, los presento. Él sí nos acompañó en el año 2002, creo, sí, en el año 2002 recién falleció. Ya, él nos acompañó mucho tiempo, siguió escribiendo, Camilo José Cela. Ahí está el gran escritor. Su biografía, vamos a hablar un poco de él. Nació en Iria Flavia, Coruña, eso está en España, en 1916, miren, más o menos, 1916. De padre español y madre inglesa, ¿ya? Pasó su infancia en Galicia, se trasladó con su familia a Madrid, ya sabemos que Madrid es la capital ¿de dónde? España. España, muy bien. Madrid entonces la capital de España en 1925. En su breve paso por la Facultad de Filosofía y Letras, recibió clases de literatura del poeta Pedro Salinas. Imagínense, ¿no? Nada más ni nada menos. Es como si tú, por ejemplo, ingresaras a la universidad y tuvieras, pues, como maestro de la universidad, así brevemente, en una clase de que estás llevando un curso, y el literato, por ejemplo, Mario Vargas Llosa te enseñara, ¿no? Entonces, muchos dirían, carambas, miren. ¿Y eso sirvió para qué? Al terminar la guerra civil, ya la vez pasada hablábamos sobre la guerra civil española, en qué consistió, por qué se dio, ¿no? Entre qué posiciones y qué años duró. A ver, ¿alguien recuerda la guerra civil? ¿De qué año a qué año se ha dado en la guerra civil española? A ver, ¿alguien recuerda? Ya están googleando algunos. A ver, ¿cuál es su respuesta? Vamos a dar el premio. 1936. Muy bien. 17 de julio de 1936 a 1 de abril de 1939. Muy bien. Entonces, mira, del 36 al 39. 1936 a 1939
dura la guerra civil. Y hemos dicho qué cosa es una guerra civil también. ¿Qué es una guerra civil? Una guerra civil se da dentro del interior del país. Dentro, exacto, se da la guerra civil es cuando se da dentro del mismo territorio, entre los mismos compatriotas. Ejemplo, entre los mismos españoles se dio la guerra civil. ¿Cómo se dividían? Por sus posiciones políticas. Unos apoyaban a Franco, franquista Franco, que era y el otro decían, vamos nosotros a fundar una nueva república llamada la República de España. Pero al final Franco ganó la guerra civil, ¿no? Exterminó prácticamente a todos los opositores, por eso que España ha sufrido muchísimo en ese aspecto. Todavía las heridas no se han cerrado, porque han quedado muchos a raíz de la guerra civil. Hasta ahora tiene su repercusión. Inició estudios de Derecho, que abandonó poco después por la literatura. Entonces, abrazó la literatura, ¿no? El gran José Camilo Cela. Vendrían después obras igualmente importantes como La Colmena. Esta obra de La Colmena, mis queridos amigos, él escribió muchas obras, pero La Colmena específicamente, eso le hace que gane galardones, premios. A ver, veamos cómo es eso. Un enorme mosaico del Madrid miserable de los primeros años de la posguerra. Entonces, La Colmena, la obra de La Colmena, ya que estamos ya un poquito ampliando, porque más adelante lo vamos a ver, La Colmena, mis queridos alumnos, habla sobre lo que fue España después de la guerra civil. Por eso se dice posguerra. Posguerra, post significa después, ¿ya? Posguerra. Fue académico de la Real Academia Española durante 45 años, imagínate. O sea, él toda una vida ha sido miembro de la Real Academia Española. ¿Qué cosa es la Real Academia Española, mis queridos alumnos? Son los que se encargan de hacer investigaciones acerca de las nuevas palabras que se van a incorporar al diccionario, por ejemplo, de la Real Academia, ¿no? Y investigan cuánto, pues, el español, cómo surgió, cómo se dio, cómo se estableció, cómo se ha, desarrollado a nivel del mundo, etc. Y galardonado. Entre otros, con el premio Príncipe, mira, casi todos los premios ha ganado, ¿ah? Ha ganado el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1987, el premio Nobel de Literatura, mire, ganan, ya les he explicado qué cosa es el premio Nobel, un premio Nobel, ¿no? De Literatura en 1989 y el premio Cervantes en 1995. Murió en Madrid en el año 2002. Muchos años vivió y qué bueno por él, porque ha seguido produciendo. El gran José Camilo Cela. ¿Bien? Vamos entonces un poco, la escritura de Camilo José Cela. ¿Qué cosa él escribía? En su vida, Cela, así es su apellido, Cela, escribió más de 70 cosas que incluyen ensayos, poemas, libros para viajar y 10 novelas. Su producción ha sido muchísimo. Entonces aquí tenemos sus principales obras. Son 3, los he puesto, ¿ya? 3. La primera es La familia de Pascual Duarte. Aquí está la portada de su libro. Su primera novela era la familia de Pascual Duarte en el año de 1942. El carácter de la novela tiene problemas con sus éticos y él le mata a mucha gente. Es importante porque era un símbolo del gran sentimiento después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí habla ya de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Un poco de lo que se dio en la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Una cosa es la Guerra Civil Española y otra es la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ya están diferenciando. Otra de las obras, la que vamos a estudiar el día de hoy, es La Colmena. La novela más famosa es La Colmena de 1951 y tiene un estilo del realismo español inglés contemporáneo, pero La Colmena era publicado en Argentina porque el gobierno de Franco, en ese entonces que había dictadura, después que gana la Guerra Civil, no permitía nada, no lo permitiría en España. El gobierno pensó la novela era inmoral, o sea, el gobierno de ese entonces creía que la novela era inmoral, por eso, pero eran otros tiempos, definitivamente. ¿Cómo inmoral? Inmoral significaba de que, bueno, a ver, yo les explico. Definitivamente José Camilo Cela era de los opositores del gobierno de ese entonces que había ganado la guerra. Entonces, muchos escritores, artistas, poetas, científicos, de los que no estaban de acuerdo con
su pensamiento de este general, el general Franco, huyeron a diferentes partes del mundo. Porque si no, si se quedaban, simplemente eran capturados y eran fusilados. ¿Por qué? Porque se oponían. Entonces, una dictadura feroz después de la Guerra Civil Española se dio. Muchos escritores, como el caso de Federico García Lorca, el caso de Antonio Machado que hemos estudiado, todos han sido víctimas del encarcelamiento por parte de este gobierno. Entonces, él, ¿qué cosa? Tuvo que huir de Madrid, y muchos huyeron. Entonces, por eso que su novela no lo publica, ¿dónde? No lo publica en España, lo publica en Argentina. Porque, y si los españoles querían, tenían derecho a leer, y simplemente el gobierno dijo, por un decreto dijo, no, esa novela es inmoral. Pero ni siquiera ha sustentado por qué. Inmoral sería, pues, decir la verdad, ¿no? Cómo han sido los asesinatos, cómo ha sido, pues, lo que hace el gobierno de Franco. Entonces no quería que el pueblo se entere, y por eso que lo llamaba en ese entonces una novela inmoral. Pero no, esa novela sirvió, ¿para qué? Para que el mundo lo congratule con el Premio Nobel de Literatura, ¿no? La otra obra es Cristo versus Arizona. Así es, acá está la portada, Camilo José Cela. Algo interesante sobre Camilo José Cela incluye que él escribió una novela que se llama Cristo versus Arizona con una oración de más de 100 páginas. Entonces aquí habla pues sobre su creencia, sobre lo que es, ¿no? Entonces más o menos al modo de que él habla. Por eso dice Cristo versus Arizona. Y aquí está lo que hace un momento les decía el Premio Nobel de Literatura. En el año 1989, Camilo José Cela ganó el Premio Nobel de Literatura para su prosa rica e intensiva, que con la compasión reservada forma una visión provocativa de vulnerabilidad del hombre. Justamente es eso, de los horrores que habla en esta novela La Colmena, que a continuación vamos a estudiar. La Colmena de Camilo José Cela. Esta es otra portada. Ahí está. Miren, esta es otra portada. Veamos entonces de qué se trata. ¿Qué temas trata la novela? El tema central de La Colmena es la incertidumbre de los destinos humanos. La gente no sabe en dónde van. Son seres solitarios que caminan sin rumbo ni futuro por una existencia vacía, rutinaria, vulgar y a veces sin dignidad. Miren, chicos, esto es después de una guerra. Imaginémonos que en el Perú hubiera una guerra civil. Estuvimos a punto, casi se da en los años 80, con el terrorismo cuando entró y todo, ¿no? Más o menos sus papás ya deben contarles eso. Entonces estuvimos así, a poco para que se dé una guerra civil. Imagínense después de la guerra civil, ¿cómo será, no? Todo destrozado, derruido, bombardeado, acabado, muerto tu pariente, muerto, o sea, todos, de alguna manera, los que tenían que ver. Entonces, esos horrores trata el gran José Camilo en su novela La Colmena. Pues acá dice gente que sin futuro, con su existencia vacía, vulgar y a veces sin dignidad. Hay otros temas y motivos que aparecen mezclados entre sí principales. La obsesión por el dinero, ¿no? En ese entonces, pues, tenían que hacerlo. El hambre, el sexo, el recuerdo de la guerra civil, la hipocresía y la insolidaridad. O sea, estos son los que vienen a ser los temas que se dan en la novela La Colmena, ¿no? El argumento, a ver, un poco rápido para ir resumiendo la novela, ¿de qué se trata? La Colmena nos presenta a través de un dominó perfecto del lenguaje, una imagen cruda y realista de lo que fueron los años de la posguerra en España. ¿Qué cosa significa eso, mis queridos alumnos? Que José Camilo Cela te cuenta tal como fue después de la guerra, cómo era el pensamiento de la gente, qué cosa hacía después de ese que ya no había pues esperanza para nada, ¿no? Concretamente, la acción se centra durante 3 días en un Madrid desnutrido de los bajos fondos. Imaginémonos, ¿no? Como después de una guerra, pues la economía queda destrozada, no hay esperanzas, todo bombardeado, inutilizado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos habla el gran José Camilo Cela. La novela es un texto de personajes, un sinfín de sujetos que van entrelazando en un ir y venir en la vida cotidiana. Cela presenta así unas existencias decrépitas, o sea, ya todo prácticamente que ya está acabado, ¿no? Decrépito. Solitarias y olvidadas de la realidad al encerrarse en mundos propios. Unas vidas con el único deseo de poder sobrevivir día tras día. O sea, el día a día vivía.
¿no? No sabías si mañana ibas a encontrar algo que comer. Se comía solamente una vez al día y eso. O a veces pues dejabas pasar 1 o 2 días y allí. Eso es lo que eran los horrores de una guerra, chicos, ¿no? Estos personajes únicamente encuentran salida momentánea entre los brazos del sexo. Para muchas mujeres, por ejemplo, ¿no? O muchos. La única diversión entre lo que había en ese entonces y que era gratis, digamos, por ejemplo, con tu enamorada, tu novia, tu esposa, que sé, solamente qué cosa era el sexo. Por eso se critica la situación social vivida durante esa época, tocando con crudeza temas como la violencia, el sexo y la desesperación. ¿Se dan cuenta, mis queridos alumnos? Entonces, eso es los horrores. Y que el gran, y quizá por esta parte, donde habla del tema sexual, quizá el gobierno de ese entonces decía pues que era inmoral. Pero simplemente, ¿qué cosa estaba haciendo José Camilo Cela? A ver, simplemente contando la verdad, cómo era. No vas a pues, maquillar, no vas a poner una pintura encima, ¿no? ¿Quiénes eran los personajes? Martín Marcos. Se dice irónicamente que no es uno de tantos, pero en ese escritor nos deja de ser un pobre hombre. Se asiste a sus preocupaciones y sus miedos. Martín Marcos, un primer personaje. Doña Rosa, dueña del café La Delicia, hermana de Doña Bici. Tiene un temperamento violento, adinerada y tacaña, que odia, insulta y explota a sus empleados. Ah, miren, ya está describiendo a sus personajes el gran José Camilo Cela. Filo, otro personaje, Filo, es una mujer sacrificada por las estrecheces económicas, esposa de don Roberto y hermana de Martín Marcos. Acá está, la hermana de Martín Marcos, Filo, ¿no? Entonces es una mujer sacrificada. Don Roberto, pobre, pluriempleado. ¿Qué cosa será la palabra pluriempleado? A ver, ¿cómo nosotros en el Perú lo conocemos? ¿Cómo qué? Con muchos empleos. Muy bien. Sería 1000 oficios, ¿no? Nosotros conocemos con esa palabra, 1000 oficios. Entonces, don Roberto, pues se tenía que ganar de cualquier forma la vida. Y era un pluriempleado para sacar adelante a su familia. Marido de Filo, o sea, de Filo, ¿no? Su marido. Señorita Elvira, buscona, condenada a la soledad. Cuando hablan de buscona es un término. Hace cualquier cosa por encontrar algo de comer. ¿Ya? Condenada a la soledad. Bueno, ya sabemos también ya, pues, ¿no? ¿Qué cosa nos está diciendo que señorita Elvira? Pues también es parte de ello para poder obtener un poco de vida. Victorita, muchacha que se vende para comprar medicinas y comida a su novio tuberculoso. ¿Se dan cuenta? Se narra esa historia. Muchacha que se vende. Ya estamos hablando de qué, ¿no? Se prostituye, en otras palabras, pero con un fin. El fin es para comprarle medicinas y comidas a su novio tuberculoso, definitivamente. Familia de los Moisés. Familia de los Moisés. Doña Bici, ciega de lo que le rodea, esposa de don Roque y hermana de doña Rosa. Ya estamos hablando por ahí. Don Roque engaña a su mujer. Hijas, en especial Julita, se reúne con su novio en la casa de citas. Ahí están los personajes de la obra La Colmena. ¿En qué espacio se dio? A ver esto, ¿no? Contexto espacial. El espacio que se encuentra en la novela es puramente real. Ojo, esto no es inventado, esto ya digamos... Si bien es cierto la literatura, mis queridos alumnos, es algo fantasioso, imaginativo, pero también a veces la literatura es real, te cuentan tal cual. Todo el libro se caracteriza por una correlación de paisajes reales. Temporal, ¿qué tiempo? ¿En qué tiempo? Este es el espacio, o sea, ¿en qué lugares se da? El tiempo temporal es muy preciso. Madrid en unos días de 1942. ¿Cuándo termina la guerra civil? 1939. 40, 41, 42, 3 años, pues todavía no se solucionaban los problemas. En plena posguerra, o sea, después de la guerra, el autor intentó reflejar con el máximo verismo, o sea, el máximo de la realidad social de la época, adoptando un punto de vista objetivista, o sea, objetivo, tal cual. Pero, como es lógico, tuvo que realizar una selección dentro de ese inmenso conjunto.
La historia se basa en un espacio novelesco, no muy amplio, pero con bastantes personajes que intervienen poco en el transcurso de la obra. En otras palabras, mis queridos alumnos, esta novela nos narra sobre cómo fue Madrid, o España en general, después de la Guerra Civil. Ya, tal cual, nos lo describe. Si tú quieres saber un poco más de eso, lee la obra La Colmena. Contenido histórico. La Guerra Mundial, conflicto militar que comenzó en 1939. Ya sabemos que la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939 y terminó en 1945, ¿no? Como un enfrentamiento bélico europeo entre Alemania y la coalición franco-británica, se extendió hasta afectar a la mayoría de las naciones del planeta y cuya conclusión en 1945 supuso el nacimiento de un nuevo orden mundial dominado por Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy conocido como Rusia. Así se dividió el mundo. Corriente literaria. La corriente que se sitúa, o sea, Camilo José Cela, ¿en qué corriente literaria se ubica? Se sitúa durante los hechos mencionados, es la literatura contemporánea, siglo XX en adelante. Su antecedente, el modernismo, surgió por causa de las guerras y problemas mundiales, también llamada así la edad contemporánea, periodo histórico que sucede en la denominada edad moderna, y cuya proximidad y prolongación. Dígame, hijo. Sí, dígame. ¿Cómo está estructurado la novela? Capítulo 1 al capítulo 2 nos narra el atardecer del primer día acabando en la noche, concretamente a las 10. O sea, en este primer capítulo y capítulo 2, a ver, vamos a ver el chat. Ya, perfecto. Bien, entonces, capítulo 3 se nos centra en la tarde del segundo día. Capítulo 4, los hechos son los propios del primer día por la noche, enlazando con el segundo capítulo. Capítulo 5, segundo día, tarde-noche. Mira, acá como el gran Camilo José Cela te va describiendo de acuerdo a los capítulos cómo van pasando los días, ¿no? Qué interesante, ¿no? Final o epílogo. Narra lo que ocurrió una mañana 3 o 4 días después del segundo día. Entonces, mire, número de páginas 333, la editorial tal, ¿no? 2.500 ejemplares. En el año 1983 se sacó y se agotó definitivamente. 250.000 ejemplares, ¿no? Entonces han tenido varias ediciones. Y reflexión o mensaje. Si el tiempo sobra es porque, como es tan poco, no sabemos lo que hacer con él. ¿Eso es lo que les pasa a ustedes? A veces el tiempo dice que les sobra y no saben qué hacer. Están divagando, están caminando por ahí, están distrayendo. ¿Y qué cosa dice? Estoy aburrido. Pero hay mucho por hacer, hay mucho. Solo que en ese momento dices que estás aburrido. Quien se aparte de la colmena por el miedo que le produce el aguijón de la abeja, nunca podrá disfrutar de la dulzura de su miel. Cuando comienzas a leer, te va a dar miedo un poco cómo José Camilo Cela aborda el tema después de esta posguerra. Es como si tú lo vieras como él compara con la miel, con el aguijón de la abeja, pero nunca vas a disfrutar de su dulzura, de su miel, ¿no? Entonces, léelo para que más o menos te puedas conocer un poco más de esta hermosa novela. Las actividades que tienen que hacer, ¿qué tienen los personajes de esta escena en común? ¿Qué tienen los personajes de esta escena en común? A ver, díganme ustedes, ¿cuál es el común de todos los personajes que hemos descrito? A ver. Pues son una representación de lo que se vivía en esos tiempos de guerra. Claro, ¿y cómo sería? Pobreza, miseria, mezquindad, ¿no? Eso era. Entonces, más o menos estamos respondiendo y espero que ya lo estés tomando nota para que se te haga más fácil, ¿no? Ahora, comienza, si quieres un poco responder a esta pregunta, regresas a los personajes, vuelves a leer que está aquí, aquí por ejemplo, a ver, ¿qué cosa encuentras en común en todos los personajes? Esa es la pregunta que se te está mandando para que usted responda. Luego dice, describe en qué situación se encuentra cada personaje. Entonces ahí más o menos vas especificando cada personaje cómo se encuentra en esos momentos. De repente... Profesor, ¿cuál es el título? ¿El título? Es... El título, para ir poniéndolo en mi
Cuaderno. El tema es... Ah, el tema. Sí, el tema es literatura del siglo XX, Camilo José Cela y La Colmena. Ojo, ya les he mandado al CIENET, al CIENET les he mandado. A ver, Colán, no, perdón, Xiomara, ¿cuál es tu apellido? Boyer. ¿Usted ya conversó con su tutora? ¿Tutor o tutora es? Tutora, es la Ya, misma inglés. converse y usted ya le han dado para que pueda ingresar al CIENET, su contraseña. No, sí puedo ingresar. Ah, ya. Entonces en el CIENET yo también todo esto subo, por si acaso. Entonces cuando ya comienzan a hacer sus resúmenes ahí aparece el tema y todo ello. Grafica el tema, a ver más o menos, imagínate cómo habría sido, o sea, según lo que te he descrito, cómo habría sido, más o menos, y también lo graficas o lo pegas a José Cela, ¿ya? Aquí de caos, de crisis, ese es el tema, ¿no? Postdata, envía tu tarea durante la semana por el Gmail, cuidado, durante la semana, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta, mis queridos alumnos? Ahora sí activen su cámara, porque vamos ya a terminar. Profesor, ¿tengo que enviar la tarea con fotografías o tengo que enviar por fotografía? No, en su cuaderno, y si quieres lo haces pues a través de PDFs, a través de Word. ¿Cómo estás mandando tus tareas a los profesores? ¿Cómo estás mandando? Sí, me estoy... pues en biología tuve que enviarlo en PDF porque era una presentación. Igual mándalo a tus tareas, igual como estás mandando, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a llamar lista. Muy bien, entonces vamos a activar el chat. Para decir presente. ¿Listo? A ver. Alcalde. Presente. Muy bien. Aranda. ¿Aranda entró? Presente. Muy bien. Usted estaba muy bien. Barrantes. Presente. Ahora. Muy bien. Carranza. Yomaira, ¿estás allí? Yomaira. Ya, hija, usted atenta porque estoy llamando porque ahora de repente me van a decir presente, pero cuando yo lo llamé hace un rato, no me dijeron nada. Tienes tu lista, ¿no? Sí, profe, sí. Y a usted me dice, profesor, no ha estado, ¿ya? Carranza. Presente. Muy bien. Cañigua, muy bien, lo he visto a Cañigua por ahí. Muy bien. Chávez, sí. Nayeli. Presente. Chumbe, muy bien. Cortés. Muy bien. Curi logró entrar. Curi. El chat, a ver. Profesor, presente. Ya, listo. Momentáneamente, como no estabas ingresando la semana pasada y tenía hoy día cuando te llamé, Curi, momentáneamente te está reemplazando Yomaira, ¿ya? Entonces, cuando ya soluciones, ya regresas. ¿Sí? ¿Ya arreglaste tu situación de tu cámara y todo? ¿De tu audio? ¿Sí? No, aún falta poco. Ya, entonces cuando solucionas, ¿ya, hija? Listo. García, Daniela. Presente, profesor. Ya. Guamán. Yomaira, Guamán le dije que... Guamán dijo de que no estaba, profesor. Ah, ya, muy bien, ya, perfecto. ¿Y Amosa? Presente. Sí estoy, profe, sí estoy. Ya, pero Guamán, hace un momento lo he llamado. Profe, hace rato sí le contesté, pero por el chat. Cuando le dije Guamán, no, su trabajo, cuándo va a presentar y todo, estaba como que no, simplemente nombre y apellido estaba. No estuvo. Claro. Así que téngase las consecuencias. Melgarejo sí. Presente, profesor.
Sí, muy bien, muy bien. Palma, Máximo. Máximo. Ya, Máximo. Profe. Puertas. Presente, Profe, Palma presente. Sí, sí, ya le puse presente. Ramírez Díaz, Cindy. Ah, sí, muy bien. Presente. Muy bien. Rebolledo. Presente, Muy profe. bien, sí, sí, lo he visto a usted. Soto, Ximena. Soto. Ya. Tello, sí, Tello está, sí, muy bien. Tello. Torres, Yomaira, sí, Presente. muy bien. ¿Tupiño logró entrar? ¿Tupiño falta. Villalta. Dijo de que no estaba, profesor. Presente, profe. Y ahí cuando le llamé hace un momento, ¿por qué no contestaba? Villalta. Porque no funcionaba mi micrófono. No se prendía. Y ahora sí prende, ¿no? Ah, qué bueno. ¿Qué pasa con algunas cosas? Que los extraterrestres creo que están haciendo interferencia, ¿no? ¿No? Qué raro, ¿no? Qué raro que cuando lo llamo para que presente, para preguntarle sobre su tarea y todo, ahí no contesto. Cuando le diga active su cámara. Entonces le vamos a poner también a usted falto, ¿ya? Para que ya aprenda la próxima. Así que ya no quiero después quejas. Y vamos a comenzar con la otra aula, ¿eh? Ames. Ames. Profe. ¿Ames está? No está. Profesor, usted dijo de que tenía justificación. ¿Ames? Ah, pero no contesta. Tenía justificación de su cámara. Me había puesto. Profe. Ya, entonces, presente. Cáceres. Presente. Profe. A ver, ¿quién está ahí? ¿Qué pasa, hijo? Estoy llamando lista. ¿Qué pasa? No, profe, usted dijo que hace rato no le contesté, pero sí le contesté por el chat. A ver, voy a revisar el chat, ¿ya? Pero déjame llamar lista. Camones. Camones. Samuel. Profesor dijo que no estaba tampoco. Ah, muy bien. Muy bien, hija. Ayúdame así. Que excelente, Yomaira. Caruapoma. Presente. Ya. Colán. Muy bien. Wilka. Wilka le dije. Profesor Colán. Ya. Wilka. Profesor dijo que no estaba tampoco. Muy bien, hijita. Así ayúdame, Yomaira. Usted no se case con nadie, ¿eh? Así que no vaya. Juárez. Juárez. Presente, profe, presente. Muy bien. López. Jonathan. Tenía López. falta justificada de su cámara. Hola, profe. Digo, presente, profe. Ya. Matos. Tampoco estaba, profesor. Muy bien, hijita. Sí, gracias, Yomaira. ¿Ves? Se ayuda. Monja. Falta justificada de su cámara. Ah, ya, muy bien. Entonces está presente. Puescas. Presente. Muy bien. Quispe, Luis. Quispe. Sí estaba Quispe, sí estaba. Reyes, Kevin. Creo que no contestó. Presente, profe. ¿Contestó Yomaira cuando le llamé, Quispe? Sí, profe. Sí, ¿no? Ricra. Buenos días, presente. Muy bien. Zulka. ¿Zulka está? Falto. Tampoco no se activa ni el chat. Zulcandri. Ah, ya creo que lo escucho lejos. Ya, muy bien. Torres. Espinosa. Falto, ¿no? Ya No está, contestó. profe. Sí, muy bien. No contestó. Vargas. Valeria. Y así está presente. Presente. Vázquez. Presente. Ah, sí, ella sí ingresó tarde. Listo. Muy bien. Entonces, grabamos la asistencia